amigos? Continuamos en Díganlo Aquí. Tenemos que abordar esta grave situación que atraviesa la cesta devaluada de los huevos de oro en Venezuela. Estamos hablando de un país monoproductor cuya administración de gobierno ha acabado precisamente con lo que era la joya de la corona en el hemisferio. PDVSA está siendo prácticamente desmantelada desde el punto de vista financiero, ya que existe ahora una demanda por parte de la empresa ConocoPhillips a raíz de lo que son estas deudas que ha contraído la empresa, no solamente con los contratistas, sino con aquellos asociados que se han visto perjudicados por el incumplimiento de pago por parte del gobierno bolivariano de la República de Venezuela. Lamentable. Así es, no solamente una demanda, son muchas demandas, pero esta es la que ya pues toma el embargo. Para hablar un poco de esto y que nos explique cuáles son las consecuencias inmediatamente, nos acompaña Antonio de la Cruz desde Washington. Él es director ejecutivo de la firma Inter-American Trends. Coméntanos un poco cuáles son esas consecuencias inmediatas de lo que está ocurriendo, en este caso en un principio con ConocoPhillips, pero también hay otras contratistas, hay otras compañías que ya han interpuesto diferentes denuncias contra PDVSA. Muy buenas tardes. Lo que ocurre con ConocoPhillips y que abre es que por primera vez un juez toma la decisión y embarga los activos de PDVSA. Hasta ese momento no habían sido posible embargar los activos de PDVSA, porque esta demanda de Citgo corresponde desde el 2007, cuando Chávez nacionaliza la industria petrolera y expropia ConocoPhillips, y ConocoPhillips decide pelear el caso en el Banco Mundial, en la Corte del Banco Mundial. Y después de muchos años lo gana y un juez determina y dice los activos de PDVSA para pagar esas 2.040 millones pueden ser embargados. Entonces abre un boquete que no había sido hasta ahora por ningún otro juez tomado la decisión. ¿Esto por qué? Entonces empiezan todas las demás empresas de servicio y empresas que en Venezuela tienen demanda y ven que hay una posibilidad de quitarles activos a PDVSA. Y eso sí es grave desde el punto de vista de funcionamiento de PDVSA. Ahora, cuando hablamos justamente del punto de vista del funcionamiento, ya hablamos de activos embargados. Se habla del Caribe, específicamente Bonaire y creo que Curazao. Hablamos de las instalaciones y también del crudo que está allí. Ok, cuando el juez toma la decisión de embargar esos activos, porque veámoslo como cualquier caso de embargo, ¿sí? El juez da la orden y se presenta, ¿verdad?, a donde van a tomar, si es la casa o si es cualquier cosa, entran con la orden y hace un inventario y cuánto representa, y eso es sacado y es colocado en el orden para liquidarlo y pagarle. Entonces, por eso que se incluye el crudo, porque lo que embargó fueron los patios de tanque donde PDVSA almacena y hace mezclas del crudo pesado con crudo liviano para exportar a China y a India. Por eso es lo grave, porque entonces es Aruba, Curazao, Bonaire y San Eustaquio, donde PDVSA ha venido desde hace como 3 o 4 años haciendo las mezclas del crudo pesado nuestro con crudo liviano para poderlo exportar tanto a China como a India. Y el año pasado eso representó nada más y nada menos que 400.000 barriles día. Es decir, que hoy PDVSA esas instalaciones no la va a poder tener para hacer esas mezclas y por lo tanto incumplirá con los contratos que tiene con China y con la India en suministro en este momento. Ahora, precisamente tomando en cuenta esta situación en la que se ve sin duda a leguas o muy de cerca lo que puede ser una desmejora del ingreso petrolero. ¿Debería tener miedo en este caso el gobierno de Venezuela ante lo que puede ser la falta de operaciones por parte de esta industria? Y además de eso, tomando en cuenta lo que se piensa en Washington precisamente para evitar que el gobierno de Estados Unidos continúe comprando petróleo a Venezuela. Ok, ¿qué ocurre? Fíjate, cuando el juez toma esa decisión y Conoco toma y embarga esos activos y son inhabilitados para poder ser usados por PDVSA, ¿qué hizo PDVSA la primera acción? Que todo tanquero que estaba en aguas internacionales cerca de esas islas lo mandó a regresar a aguas venezolanas, precisamente para no perder el crudo en esos tanqueros. Pero los que ya estaban colocados, el crudo que ya se encontraba allí, por supuesto, ya está embargado.
Entonces, el primer impacto que tiene es que no puede seguir enviando crudo hasta que tome una medida, porque el crudo sale en barco venezolano, en barco de PDVSA, por lo tanto, en tanquero de PDVSA, por lo tanto es un crudo embargable. ¿Eso qué quiere decir? Que para las refinerías de la costa del Golfo aquí, en Estados Unidos, no van a poder enviar crudo en barcos venezolanos porque también podría ser embargado. Por lo tanto, Venezuela está exportando a Estados Unidos alrededor de unos 400.000 barriles. Si 400.000 tenían las islas, son 800.000. O sea que PDVSA tiene una limitación de exportación o de enviar 800.000 barriles. ¿Qué significa eso para la operación de PDVSA? Si yo no puedo sacar 800.000 barriles, yo tengo que empezar a recortar producción aguas abajo porque no tengo tanque donde cargarlo, porque lo sacaba a través de los tanqueros. Entonces vamos a ver una disminución significativa en la producción, una caída de la producción, pero por manejo operacional, en el sentido de que al no tener capacidad de sacarlo, tengo que empezar a recortar. Porque en Venezuela hoy se... Dime. Ahora, señor de la Cruz, según lo que usted está señalando, el envío del petróleo a los Estados Unidos se ve afectado es por el transporte en los tanqueros venezolanos, más no por lo que se fabricaba en estas refinerías iban a los Estados Unidos. Sí, aquí la refinería, o sea, ¿quiénes compran crudo venezolano aquí? Compra Chevron, compra Valero, compra Citgo, por supuesto, compra Marathon. Entonces, esas refinerías que compran crudo venezolano, que le dije que está alrededor de 400 barriles, no van a poder seguir trayendo ese crudo porque puede ser motivo de embargo. Y si es motivo de embargo, ellos no van a poder tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? O Venezuela hace toda una renegociación para buscar nuevos tanqueros, y eso se llama armadores, pero con los cuales ha quedado muy mal porque es mala paga. Entonces, los armadores no quieren llevar los crudos, y también el problema del seguro de la carga, ha tenido problema ahora por el aseguramiento de la carga, porque hay limitaciones en ese sentido. Entonces, va a estar muy difícil desde el punto de vista del manejo operacional de la exportación venezolana en ese sentido. Entonces, lo más seguro sería no salir con ese crudo porque es un riesgo de que sea embargado. Entonces, las refinerías aquí van a tener que sustituir ese crudo con otro crudo para poder comprar y poder seguir operando. ¿Es posible renegociar esta situación? ¿Venezuela tiene posibilidades de recuperar esto que ha sido embargado? Sí, tendría que pagar los 2.040 millones. Y si los cancela a Conoco, por supuesto, libera el embargo y esos activos vuelven a pasar a PDVSA. Pero tiene que pagar 2.040 millones en una estrechez financiera que tiene en este momento. Y es definitivo, aquí no es que pueda hacer un programa de pago. No, aquí tiene que pagar el monto total. Si Conoco no va a aceptar un cronograma de paga, pues tiene la experiencia de Cristalex el año pasado, que había llegado a un acuerdo con el gobierno, para pagarle la deuda que tenía y no le canceló. Entonces ya la experiencia de mala paga nadie se la va a aceptar. Entonces tendría que sacar 2.040 millones de dólares para cancelarle a Conoco. Y sabemos ahorita cómo está la situación en Venezuela. Ahora, ya para cerrar, hemos visto que pareciera que hay una marejada de demandas contra PDVSA en este momento. Ya todos hablaban del default, ya todos sabían que Venezuela es mala paga, que no estaba, sin embargo se mantenían allí. Ahora hay acciones mucho más contundentes. ¿Esto es así o siempre se han generado este tipo de demandas y no habían tenido éxito? Lo que pasa es que el caso de Conoco crea lo que se llama un precedente y queda jurisprudencia. Entonces, todos los que tenían deuda, que veían que no la podían cobrar de manera fácil, dicen, ya ahora sí las puedo cobrar, y por eso han empezado a crecer las demandas contra el PDVSA, porque es fácil o se puede. Hay una vía por donde se puede cobrar las deudas que tienen con contratistas y con sostenedores de bonos. Para ir cerrando, ¿Citgo estaría en peligro en este momento ante esta situación? Citgo es la joya de la corona y la han querido embargar. Lo que pasa es que en el caso de Citgo recordemos que tiene dos hipotecas. La primera es los bonos de PDVSA 20, que están respaldados el 51% con Citgo y un 49% con deuda que tiene Citgo. Entonces, aquí cuando hay embargo, acordémonos que siempre el juez pide las deudas y uno entra en una lista. Entonces Citgo es un caso que no es tan rápido de poderle. Sí, al final es lo que quieren, porque
es lo que más podría liquidar y me puede pagar la deuda, porque si sigo en el mercado, vale hoy aproximadamente, si lo ponemos sin deuda y todo, unos 5.000 millones de dólares. Entonces, es un buen monto para recuperar mi deuda. Sin embargo, tomaría un poco más tiempo. Por eso Conoco se fue con los patios de tanque en estas islas y el crudo, porque fue una manera de ir abordando poco a poco, irse comiendo poco a poco la deuda que le debe PDVSA a Conoco por el tribunal que acaba de ganar en el Banco Mundial. Antonio, agradecemos enormemente el que nos haya podido explicar un poco esto. En definitiva, estamos hablando entonces hasta ahorita de unos 800.000 barriles que tienen que ver cómo lo van a manejar, o por lo menos 400.000, cómo lo van a enviar a través de otros tranqueros, y sabiendo lo malapagas que son, pues se les va a hacer un poco difícil a nivel operacional. Gracias por acompañarnos, señor de la Cruz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde Washington, haciendo pues una explicación